cuestión que me genera algún tipo de inquietud, duda, pues estoy a vuestra disposición. Hoy vamos a ver el tema 8. El tema 8 trata sobre la formación de estrategias de innovación. No sé si lo veremos entero, a lo mejor queda un poquito para el siguiente día. Vamos a ver hoy algo que utilizo en algunos proyectos de apoyo a lo que muchos me piden, que son crear estrategias de innovación en empresas o planes estratégicos de innovación en empresas. Por lo tanto, vamos a entrar en dos dimensiones. Vamos a entrar en un concepto de ámbito externo y un concepto de ámbito interno. El concepto de estrategia, como bien sabéis, tiene una semántica que está asociada a que tú tienes que ser competitivo o ser ganador en un contexto de rivalidad. ¿Vale? Cuando tú montas una estrategia para un partido de voleibol, pues tienes un marco, digamos, de qué vas a hacer tú, pero también qué van a hacer los demás. ¿Vale? Pero siempre hay un entorno, un marco externo que hay que tener en cuenta, y luego hay una realidad interna que es a la que tú también tienes que ponerle características, recursos, etc. Como vimos en la primera de las clases de dirección estratégica, el concepto tiene un pensamiento estratégico, pero también un análisis externo y un análisis interno, y eso nos va a llevar a recuperar ese concepto, digamos, de cómo poder competir en un entorno que tiene unas variables específicas. Y entonces no es lo mismo generar una estrategia de innovación en Madrid que generar una estrategia de innovación en Honduras. ¿Vale? No tiene nada que ver. Son elementos que van a tener características comunes, pero niveles diferentes. Pero no niveles. ¿Vale? Entonces vamos a empezar por el ámbito externo. En el ámbito externo tenemos tres grandes familias de cuestiones que vamos a analizar. ¿Vale? Tres grandes familias de cuestiones que vamos a analizar y que tienen que ver con lo que llamamos la perspectiva social, la perspectiva estructural y la perspectiva de apertura. Si hacemos el análisis que venimos desarrollando en todo nuestro marco de intangibles, aquí estaría lo que llamaríamos el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. ¿Vale? Es decir, hay una serie de factores que tienen que ver en el territorio con cómo está desarrollándose todo el marco de desarrollo social, desarrollo de las personas, ¿vale? En ese entorno, cómo se está desarrollando todo el marco de medios y recursos para que el entorno sea competitivo. En un lugar donde no hay medios y recursos, el talento se huye, se va, ¿vale? En un lugar donde no hay oportunidades, la gente que tiene motivación al desempeño, motivación al desarrollo profesional, se marcha a otros lugares. Y luego tenemos la perspectiva de apertura, que es hasta qué punto ese territorio está conectado con el mundo, está conectado con la realidad internacional, ya sea de negocios, educativa, de turismo, un poco en general si es una sociedad, un territorio abierto. Por eso le hablamos de apertura. ¿Vale? Ahora vamos a ver una serie de variables que utilizamos para poder hacer un ejercicio de, antes de yo hacerte una estrategia de innovación para tu empresa, para tu organización, quiero saber en qué entorno te estás moviendo, porque realmente puede haber situaciones que sean complejas a la hora de saber si tu organización puede ir a niveles avanzados o a niveles básicos en relación a lo que es ese marco de estrategia innovadora. Ahora lo vais a comprender perfectamente, ¿vale?
Por un lado, tenemos la perspectiva social con tres tipos de indicadores: básicos, intermedios y avanzados. ¿De acuerdo? Los indicadores básicos son indicadores que tienen que ver con que socialmente ese entorno tiene unas condiciones sociales suficientes para que la gente esté pensando en innovación y no esté pensando en comer, en sobrevivir y en tener seguridad y alimento. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es, en un entorno concreto, analizamos el índice de conflictividad laboral, o el índice de calidad de vida, o la tasa de siniestralidad laboral, el porcentaje de alfabetismo o de mortalidad infantil. Esto viene muy de la mano de que no pensemos que todo el mundo es Madrid, o que todo el mundo es Europa. Teniendo en cuenta que este máster y muchos que imparte la Autónoma tiene una importante participación de personas que vienen de otros países, principalmente del ámbito de Sudamérica, es importante comprender que no todo el mundo tiene en su territorio un desarrollo económico y social como el que hay en Europa o en algunos otros lugares. ¿Qué vemos con estos indicadores? El índice de mortalidad infantil es un indicador muy claro de desarrollo. Si los índices de mortalidad infantil no están en el primer mundo, el porcentaje de alfabetismo de la gente que tiene estudios básicos no está bien desarrollado, si hay mucha siniestralidad laboral, y esto significa que las empresas tienen niveles de desarrollo muy, vamos a decirlo así, muy poco trabajados, donde hay mucha siniestralidad laboral, normalmente hay mucha informalidad de trabajo. Si el índice de calidad de vida que se hace a nivel internacional muestra que estamos en un ranking, llamémoslo así, bajo o de los peores, y si el índice de conflictividad, lo que es huelgas, problemas en cuanto a tensión laboral, temas que tienen que ver principalmente con el desarrollo de situaciones donde no se producen elementos de derecho del trabajador, etc., pues esos indicadores básicos nos estarán diciendo que la gente está más preocupada por alimentarse, sobrevivir y tener condiciones de vida básicas, y la innovación está en otro sitio. La innovación, siguiendo la pirámide de necesidades de Maslow, está en otro lugar. Entonces, muchas veces las estrategias de innovación en algunos de estos países lo que tienen que buscar son estrategias, vamos a llamarlo así, precursoras de la innovación. Es decir, más que nada sería modernización de algunas estrategias, modernización de algunos planteamientos de negocio. Si te vas a negocios de demasiada sofisticación, normalmente te apartas de la sociedad, o en el lugar donde estás no hay sitio para esos negocios, no hay oportunidades para esos negocios en general, ¿vale? Los indicadores intermedios lo que muestran es un salto de los básicos a un nivel, ya podríamos decirlo, de mundo más avanzado, de sociedad más avanzada. En el segundo tenemos el nivel de asociacionismo, quiere decir, la gente ya piensa de manera solidaria, no piensa en voy a lo mío porque si aquí cada uno es, no sé si llamarlo, búscate la vida y trata de sobrevivir. No, el asociacionismo es tratar de tener intereses comunes, de tener masa crítica, de generar una conducta solidaria. La participación electoral es un elemento importante también porque es el compromiso que la gente tiene con el país, con querer decidir, con querer estar, digamos, en línea con aportar a tu Estado. El porcentaje de extranjeros también nos habla de si es una sociedad que es abierta, que de alguna manera recibe flujos
de gente de fuera, y eso hace que empiece a existir una hibridación social que es muy conveniente para los países que progresan más. Los países que no tienen extranjeros muchas veces son o países muy autárquicos o países donde la gente se marcha, porque los extranjeros no vienen, nosotros somos los extranjeros en los demás sitios, ¿vale? La población que habla inglés también es importante porque nos da un nivel de desarrollo en cuanto a ese concepto de internacionalización de los negocios, la tasa de desempleo, ¿vale? Y la población que tiene educación superior. Quiere decir, si aquí pasamos a alfabetismo a educación superior, estamos hablando de indicadores que nos dan ya pauta de que estamos en una sociedad de un mayor nivel de desarrollo. La innovación empieza a tener sentido en grandes ámbitos o en pequeños ámbitos, pero ya se pueden establecer estrategias de mayor nivel de sofisticación. Y por último tenemos los indicadores avanzados. Estos últimos caracterizarían las variables de un lugar avanzado, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de la Comunidad de Madrid, ya las estrategias de innovación nos tendrían que empezar a pensar en nuestras empresas, en nuestras organizaciones públicas, pues indicadores, por ejemplo, actividad emprendedora, cuántas nuevas empresas se están generando, cuántas personas trabajan en el rubro de I+D, qué población tiene el título doctor, cuánta población tiene titulaciones de Science, Technology, Engineering o Mathematics. O sea, estamos ya yendo a un subconjunto de indicadores de desarrollo en el ámbito social mucho más, digamos, sofisticado. Cuando nosotros hacemos un análisis de un territorio en el cual las empresas están, por eso es su ámbito externo, porque la empresa está localizada en una ubicación geográfica, se puede encontrar con una situación como esta. Esto significaría que los rojos están en malos datos, los verdes están en buenos datos y los amarillos están en datos, llamémoslo así, intermedios, que pueden ser que han salido del rojo pero todavía no han llegado al verde, ¿de acuerdo? O sea que todavía tienen problemas. Esto significaría que no es una sociedad avanzada en el terreno donde la innovación pueda fluir. Tampoco estamos en un marco intermedio, aunque la tasa de desempleo está verde, puede significar que hay mucha economía informal, hay mucha gente trabajando, no lo declara como desempleo, pero realmente hay, como veis, un componente social básico todavía muy rudimentario. Hay importantes cifras de analfabetismo, hay temas que tienen que ver con una mortalidad infantil no resuelta, la calidad de vida no está bien, no está en rojo, pero está en situación no bien solventada. En este tipo de situaciones, las empresas que se encuentran en estos territorios, las iniciativas de innovación hay que verlas con un poco de cuidado, porque a lo mejor las empresas van a tener un punto de, no sé si llamarlo, oferta de innovación social, ¿vale? En este terreno sí que cuadraría la innovación social. Organizaciones que pueden ser tipo ONGs o del tercer sector, o empresas que se dedican a innovar en términos de ayudar a la gente excluida, a eliminar los problemas sociales. Hay tantos que ese tipo de de empresas, de estructuras, pueden ser las que sí triunfen, ¿vale? Entonces, nos viene a la cabeza países donde vivimos, en donde los indicadores se pueden parecer a estos y donde hay muchísimo de componente de innovación social, mucho, ¿vale? Esta foto, imaginaros que yo tengo una empresa y el entorno, en vez de ser ese, es este. ¿Veis? Aquí las cosas son un poco distintas, sobre todo porque en el ámbito básico tenemos ya verde el alfabetismo, la mortalidad infantil, la siniestralidad laboral. Hay algunos retos todavía, pero ya se está reverdeciendo el ámbito social básico. Entonces, los
planteamiento de una sociedad un poquito más desarrollada que permite estar en un lugar de más oportunidades para estrategias de innovación, para la sofisticación en los negocios, etc. Fijaros que también ha cambiado aquí, teníamos rojos y ahora empezamos a tener más amarillos. Esto también nos da idea de que estructuralmente no es una economía boyante, hay mucho por hacer, pero bueno, podemos empezar a hablar de algunas empresas innovadoras, no empresas de commodities, no empresas de alimentos básicos, no empresas que tienen que ver más o menos con los temas rudimentarios de negocios sin gran sofisticación o innovación, ¿vale? Una peluquería, una panadería, estos serían negocios habituales en un tipo de situación o de estructura social de esta manera, ¿vale? Y como veis, ya empezamos, ya no todo el rojo, ya empezamos a tener cierto emprendimiento, ciertas personas que están en I+D, algunos doctores, y esto ya me da para tener una visión de la jugada distinta. Ni que decir tiene que si entráramos en este tipo de situación, pues estaríamos en un contexto, como veis, donde ya... Mirad, sí, este sí, porque ya ha pasado aquí. Esto ya me está generando una realidad mucho más parecida a la que tenemos en Madrid o en España, ¿no? Situaciones ya más resueltas, ¿vale? Quizá la tasa de desempleo no es buena en España, pero empieza a haber ya otros números, otras situaciones, y ya empieza a haber incluso un verde en temas de personas que estudian ingeniería, que generan soluciones que pueden estar al día de proyectos de I+D, ¿vale? Y ya ni qué decir tiene si estamos en una situación de esta naturaleza, ¿no? Un poco la idea que quiero que veáis, en cuanto cambian los colores, es que las oportunidades para formular estrategias de innovación van cambiando mucho en el contexto de cómo haces tú este análisis y lo proyectas hacia las oportunidades de los negocios que están en ese territorio, en esa ubicación, ¿vale? Y esta es una de las primeras cuestiones que analizamos, que es la perspectiva social. En el ámbito de la innovación, la perspectiva social tiene que ver con al menos tres cosas. Uno, la mente de la gente dónde está, si está en temas muy básicos o puede aceptar planteamientos de desafío más intelectuales. Dos, el esquema del talento, ¿dónde se queda? ¿Se queda en el país o se está marchando fuera por falta de oportunidades? Y esto hace que mueran gran parte de los proyectos innovadores, ¿vale? Entonces, esa fuga de talento, ese mindset, ¿dónde está? Y el tercero, que también es importante, si tenemos la base de conocimientos y la base de personal cualificado para poder dotar de capital humano a los negocios que quieren ser innovadores, ¿vale? Entonces, tenemos la base de personas para poder contratar, tenemos a los profesionales se fugan a otros países y el mindset, ¿dónde está? ¿En qué cabeza estamos intentando meter esto? ¿Una cabeza de supervivencia o una cabeza de oportunidades? ¿Vale? Esa es la primera de las reflexiones. La segunda tiene que ver con el planteamiento estructural. El planteamiento estructural es la de los medios y los recursos. Aquí ya no hablamos de personas. Aquí ya hablamos de una situación de infraestructuras, de medios, que hace que esas personas de las que hablábamos antes tengan oportunidades, tengan medios para confiar en que el territorio puede aguantar una oferta innovadora. Entonces, en los indicadores básicos que vemos, pues vemos, por ejemplo, el PIB del sector servicios, que nos da una idea de si es una economía que está avanzando desde el sector agrario, que normalmente es el sector secundario básico, que es el que caracteriza a territorios menos desarrollados. La densidad empresarial, hasta qué punto hay un tejido de empresas. Cuanto más tejido de empresas hay, más empresas se generan, porque hay muchas empresas que lo que hacen es actuar como proveedores de otras empresas. Si yo tengo unas grandes farmacéuticas en algún estado de México,
Hay empresas que surgen para atender a la gran empresa farmacéutica. O sea, se genera una constelación de empresas que atienden a otras empresas. Pues eso es lo que se llama el efecto de concentración. En gran medida Madrid tiene este efecto. Cuanto más grande es el tejido empresarial que hay en un territorio, más efecto llamada se hace en el marco de empresas. ¿Vale? Entonces, esa densidad empresarial está ahí. El grado de penetración de las TICs, si realmente estamos en una sociedad donde se usan las tecnologías, hay disposición de tecnologías, ¿vale? El índice de confianza empresarial también se mide. Esto significa si los empresarios piensan que las cosas van a mejor o van a peor. Eso es lo que llaman a veces un barómetro, el barómetro económico, para saber si las expectativas están hacia escenarios progresistas mejores o hacia involución, que serían escenarios peores. ¿De acuerdo? El número de colegios per cápita es una infraestructura igual que el alfabetismo. En este caso tenemos hasta qué punto está cubierta la educación primaria. Los kilómetros de autopista, si estamos en un país que tiene unas infraestructuras de movilidad y de transporte adecuadas. El grado de penetración de las TICs en las empresas, porque no es lo mismo que la gente tenga móviles en países no desarrollados a que las empresas tengan un buen nivel de incorporación de las TICs. Y por último, el número de hospitales por habitante. Estos indicadores son lo mismo que los que hemos visto básicos para las personas, estos son básicos para las infraestructuras y los recursos. Si yo me muevo en un territorio que todos esos indicadores están en rojo o cerca de estar en rojo, los medios y los recursos que tengo para poder desarrollar negocios de carácter innovador en ese territorio son realmente complicados. Las estrategias son complicadas en el terreno de la innovación. Obviamente en otro terreno, no. Si yo quiero crear peluquerías, panaderías, tengo mucho mercado. Pero aquí no estamos hablando de negocios tradicionales que no aportan un marco innovador. Esta asignatura tiene que ver con la innovación. Y si yo quiero meter negocios de corte innovador, y sobre todo, ojalá fueran world class, de competencia internacional, un lugar que tiene eso en rojos no me vale. Porque no tengo acceso, infraestructuras, no tengo, vamos a llamarlo así, los medios básicos para desarrollar una buena economía. ¿Vale? Voy a quedarme con una situación de falta de abastecimiento, de falta de capital humano, de falta de oportunidades. ¿Vale? Los indicadores intermedios lo que hacen es evolucionar estos hacia otros que son, digamos, de carácter más linkado con la innovación. Número de universidades. Ya no hablamos de colegios, hablamos de universidades. Porcentaje de empresas de ingeniería. Ya no hablamos de densidad, de número de empresas, ya hablamos de empresas de ingeniería, que son las que normalmente tienen una focalización potente sobre temas de I+D. Número de bibliotecas por habitante. Ya aparece no solo el hecho de tener que ir al colegio o de educarse, sino también lo que es el carácter intelectual de tener bibliotecas en el concepto social. En lugares donde la gente lucha por comer, las bibliotecas sobran. ¿Vale? Porcentaje del PIB de sectores de alta intensidad tecnológica. ¿Vale? Número de organizaciones certificadas, tipo ISO 9000, tipo modelos que tienen que ver con, por ejemplo, Six Sigma, etc. ¿Cuántas empresas tienen certificaciones de carácter internacional? Y luego, en vez del índice de confianza, el índice de innovación, que también se mide. Entonces, con esto, en muchos lugares lo que estamos viendo es si ya se da una capa de medios y recursos que sostiene y da confianza a un negocio con una estrategia innovadora. Ya sea un negocio nuevo que nace con ADN innovador, ya sea una empresa que quiere dar un salto innovador en su estrategia de negocio. ¿Vale? Entonces, si veis, esa capa media tiene sentido en tanto en cuanto me va dando las condiciones para un entorno
que es favorable a proyectos de carácter innovador. ¿Bien? Y si vemos el último, sería los indicadores que se suelen ver en territorios ya que están plenamente incorporados en los temas de I+D. Si yo quiero ver en Europa, no sé, en una zona de Alemania, el nivel de innovación que tiene un ecosistema digo, un Estado alemán o el país en general, pues yo empiezo a ver, oye, cuántas empresas de capital riesgo hay, que son las que normalmente invierten en negocios tecnológicos, en negocios punteros, cuántos parques científicos y tecnológicos hay, cuántos organismos públicos de investigación. Un organismo público de investigación puede ser el CSIC, el Centro de Investigaciones Energéticas, el Centro de Investigaciones en Energías Renovables, o sea, todo ese entramado de centros que se dedican a temáticas de investigación. En este campus habrá aproximadamente 7, solo en este campus, ¿vale? Número de incubadoras tecnológicas, el porcentaje de la inversión en I+D sobre el PIB, la inversión pública en I+D, hasta qué punto el Estado está poniendo dinero para apoyar el I+D, número de empresas de base tecnológica, proyectos de I+D, patentes licenciadas, grupos de investigación, publicaciones en las mejores revistas, de gente que trabaja en organizaciones de ese territorio. Aquí en este campus tenemos el segundo registro más alto de publicaciones en temas relacionados con ciencias de la salud. Aquí tenemos un importante hub de conocimiento en salud. Tenemos investigadores que están punteros en las revistas. Este lugar es, llamémoslo así, un punto de encuentro del conocimiento de algunas temáticas que tienen que ver con biotecnología, biología molecular, etcétera, ¿vale? Esto, si nosotros nos vamos a indicadores donde salimos ahí, en muchos, en verde, estamos en un entorno que es el bueno para poder meter estrategias de innovación o nacer como empresa innovadora desde el inicio, ¿vale? Entonces, estructuralmente, la lectura de este asunto tiene que ver con, si veis, este entorno nos echa para atrás. Este entorno es el de la fuga de talento. Este entorno es el de aquellas personas que se encuentran en un territorio que no te está dando los recursos y los medios para generar oportunidades para la innovación. Si yo me voy a un lugar, en un país fuera de Europa, y me encuentro que haciendo el análisis más o menos, no digo que sea tan rojo, pero muy rojo, entonces yo realmente empiezo a plantearme cómo tunear la estrategia innovadora que esa empresa quiere. Porque va a haber circunstancias de carácter social y estructural que le van a poner muchas trabas. Hay empresas que sí son muy innovadoras en entornos de esta característica, pero no son nacionales, son multinacionales que están en una burbuja, ¿vale? Una empresa alemana que tiene una sede, ¿qué digo yo?, en Costa Rica y que está haciendo una serie de cuestiones allí, pero sus recursos y sus medios se los pone Alemania, la matriz, pero el entorno no le está generando oportunidades. Realmente esa empresa alemana está allí por los costes productivos y lo que le interesa fundamentalmente es abastecerse de mano de obra barata. Y el I+D no lo hace allí. ¿Dónde lo hace? En Alemania, en la matriz. ¿Entendéis? Entonces los países pierden muchas oportunidades por no tener estructuras territoriales avanzadas. Por eso, pues cuando vamos a un sitio nos piden, ojalá pudiéramos crear un parque científico para que sea un tema de arraigo de talento. Ojalá podamos crear aquí un tema relacionado con un proyecto de certificaciones de empresas para que exporten, para que así las empresas tengan world class. Ojalá podamos trabajar aquí los temas relacionados, por ejemplo, con el índice de confianza empresarial. Esto significaría el poder establecer unos planes estratégicos sectoriales donde los empresarios entendieran que hay futuro en este país. Pero claro, no en todo, hay que pensar en qué cuestiones. Entonces,
esos marcos de especialización que den un futuro de cierta, no sé si llamarlo, ilusión para los empresarios, pues también es un tema que se puede trabajar. De hecho, lo trabajamos. Entonces, todo esto son elementos que generan un entorno, como digo, favorable. ¿Veis? Una situación B, donde ya los indicadores básicos se van generando de... A lo mejor los kilómetros de autopista están en rojos porque la orografía del país es muy complicada. Entonces, para ir de un lugar a otro del país es mejor tomar un avión porque hay mucha selva o hay mucha montaña compleja, etc. Entonces, bueno, siempre va a ser difícil tener kilómetros de autopista, ¿vale? A lo mejor hay que buscar otro tipo de estructuras, pero si está bien montado todo lo que es la estructura de vuelos de cercanías, ¿vale? De esos vuelos nacionales, pues entonces podemos tener una estructura de movilidad interesante. En un país donde la movilidad es mala, hacer negocios cuesta mucho, ¿vale? Imaginaros, como veis, va cambiando, se van abriendo más oportunidades, empieza a existir ya brotes verdes en la parte más avanzada y esto ya da para pensar de otra manera, ¿no? ¿Vale? Este sería como el último ejemplo. Entonces, claro, de las personas que estáis aquí podéis... Bueno, nosotros, por ejemplo, estando en España, podemos estar pensando en esta o en la anterior, en la C o en la D, ¿vale? Podemos estar pensando en una de estas dos, ¿vale? Pero, por ejemplo, en muchos países de los que venís, pues puede ser que estemos muy aquí. Entonces, claro, el planteamiento de estrategias de formulación, de esta estrategia de formación, pues cambia mucho, ¿vale? Vamos con la última de las partes estas externas, ¿no? Que es la perspectiva de apertura o relacional. Si el territorio está conectado con el mundo o es un territorio muy endogámico, autárquico, muy cerrado, vamos a llamarlo así, ¿vale? Entonces, primera cuestión, en los indicadores básicos aparece lo que llamamos la tasa de apertura económica. Esa tasa de apertura económica lo que nos refiere es el número de importaciones y exportaciones, las dos. Es la movilidad económica del país con el resto del mundo. Sabéis que aparece la balanza comercial. La balanza comercial es cuando nosotros tenemos más exportaciones o más importaciones. Pero aquí estamos hablando de tasa de apertura, que lo que te dice es si entrada y salida son dinámicos. Hay veces que los países son muy de importación y no tanto de exportación. Pero sí que estamos hablando de una economía que está conectada con el resto del mundo, ¿vale? Otro de los indicadores básicos es el porcentaje de penetración de Internet. Antes hablamos de las TIC. Las TIC pueden ser ordenadores, pues servidores, infraestructuras tecnológicas, arquitectura de comunicaciones. Aquí estamos hablando de Internet. Sabéis que hay lugares en el mundo donde Internet no es algo que esté en todos los barrios, en todos los municipios, ¿vale? Incluso sabéis que hay lugares donde Internet está capado o está controlado, ¿eh? Entonces, Internet también es una manera de conectarse, porque la gente hoy con las redes sociales muchas veces establece criterios de conexión internacional a través de lo que son plataformas de carácter tipo LinkedIn, Instagram, etc. Y eso también nos da idea de apertura del país. Luego, el número de vuelos internacionales, ¿vale? El hecho de tener un aeropuerto internacional y de que a ese territorio le lleguen vuelos, una frecuencia importante de vuelos, también nos da ese marco, digamos, de relación con el mundo. Si nos ponemos a pensar, no todos los países tienen un aeropuerto internacional en todos los estados o sus provincias. Nosotros en Madrid lo tenemos, pero alguien de Extremadura no lo tiene. Entonces, hay veces que en el mismo país el planteamiento de los vuelos internacionales es muy coincidente con la capital, pero el resto del país no tiene esa relación de internacionalización tan grande, ¿vale? Y luego el porcentaje de inmigración, que sería ese porcentaje de gente de otros países que viene a nuestro territorio. No de emigrar, sino de inmigrar, que vienen a nuestro país. Ahora estamos en una crisis
de inmigración en España, ¿vale? Personas que entran por el norte de África, llegan a Canarias, llegan a nuestras costas. Bueno, en definitiva no estamos hablando de una inmigración solo de este tipo. También hay muchas personas que van a buscar a otros países oportunidades, llamémoslo así, de negocio, no de vida, porque muchas de esas personas se lanzan al mar con la expectativa de tener una vida, no de tener un negocio, ¿vale? Entonces, si tú, para tener negocios de mayor proyección, te marchas a otros países, esos países obviamente te están generando como una sensación de más oportunidades, ¿vale? Luego tenemos los indicadores intermedios, que son sobre los que evolucionan los básicos. Ya no hablamos de tasa de apertura económica, hablamos de exportaciones, porque cuanto más exporta mi país, más potente es en el contexto internacional de los negocios. Por lo tanto, se dan más oportunidades para que sean competitivas las empresas de ese país. ¿Bien? No es lo mismo las exportaciones que tiene Alemania que las exportaciones que tiene España. Son grados, son niveles o dimensiones de cifras totalmente distintas. ¿Bien? También el tema de la inversión extranjera. ¿Hasta qué punto llega aquí dinero? Eso que se llama inversión extranjera directa. ¿Cuántos inversores ponen dinero en España para desarrollar infraestructuras, para desarrollar negocios, para desarrollar cualquier tipo de actividad económica? ¿Cuánto dinero foráneo viene a España a invertir? ¿Bien? Número de estancias internacionales de investigación. ¿Cuánta gente viene aquí a investigar, a desarrollar aquí su perfil investigador? ¿Cuánta gente viene aquí a estudiar biotecnología, biología molecular, temas relacionados con ciencias, que digo yo, ciencias marinas, energías renovables? Si resulta que todo el que quiere estudiar energías renovables se va a Alemania, entonces nosotros hay temáticas en las que no estamos ganando la partida internacional, ¿vale? Entonces eso también es importante. Los estudiantes incoming, ¿cuánta gente viene aquí a estudiar? Eso sois vosotros, a estudiar, no a hacer estancias de investigación. ¿Cuánta gente viene a estudiar? Por ejemplo, hay países que tienen un negocio con los estudiantes, ¿vale? Reino Unido, incluso después del Brexit, siempre ha tenido un negocio internacional montado alrededor de lo que es los estudios que va a hacer la gente allí, sus grados, sus másters, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos el número de becas internacionales, hasta qué punto el país apuesta porque la gente salga al extranjero. Esto podríamos incluso unirlo al tema de Erasmus, ¿vale? Y el PIB del turismo en el país, hasta qué punto tenemos un PIB. Por ejemplo, España en esto es líder mundial. El PIB del turismo es algo que nos abre a muchas economías, que nos genera un nivel de conectividad internacional, de branding, de prestigio, de marketing, etcétera, ¿vale? Esta sería la parte intermedia. Si tú sabes que en un país el índice de asesinatos por día es altísimo, el turismo acabó. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo me acuerdo conseguir un proyecto en una región, creo que sí, en Colombia, que se llama Córdoba, ¿puede ser? Sí. Al norte, cerca de Panamá. Sí. Más o menos, sí. Pues Bueno. al norte. Sí, al norte. Pues nos ganamos un proyecto, ¿vale? Y el proyecto era crear una incubadora de negocios que tenían que ver con temas relacionados con semillas, cuestiones para mejorar las características de determinados cultivos que se dan en esa zona, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que se quería montar allí como un centro de investigación de semillas. Y querían montar allí una incubadora. Una incubadora es 20 sitios para que se alojaran allí 20 proyectos. Oye, ¿eso cómo se monta? Bueno, pues nosotros lo habíamos montado en otros sitios y digo, pues venga. Y entonces cuando íbamos a firmar los contratos, lo que ponen es que el coche blindado, el personal de seguridad y no sé, va por cuenta de la gobernación. Y yo digo, ¿el coche blindado? ¿Por qué? El personal de seguridad. No sé qué otras. Eran tres cosas que cuando yo lo leí me sonó a peligro.
Me suena a peligro. Había tres temas. Había un tema de palma, había otro tema de otro aceite que hay por allí. De María. Pero era palma. Ahora mismo no me acuerdo. Había dos de los cultivos eran de temas de aceite. Palma, coco. Colza. Es que no sé, no, colza no era. Pero bueno, había dos tipos de aceite, ¿vale? Entonces, bueno, uno piensa, pues que uno va a hacer un proyecto en un sitio y toma un coche, un avión, lo que sea, y ya está. Pues no, allí era un coche blindado donde en tu coche iban dos personas armadas, que eran tus guardaespaldas. Entonces yo cuando íbamos a firmar eso, dijimos, no. Documental. Yo no. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que se quedó desierta. La licitación, la convocatoria se queda desierta. Pero hay también un tema que, claro, cuando no todo el mundo acepta trabajar en zonas que en el pasado fueron rojas y van en esa transición, donde la economía también es el que va a hacer que se transite y los cultivos ya no sean. Ya hay Alguien tiene que apostarle. Alguien tiene que apostarle, está claro. Lo que pasa es que uno que viene con un mindset muy distante, con mucha distancia, ve mucha distancia. A lo mejor una persona que es colombiana, que tiene esas competencias, dice, bueno, no tengo, o sea, entiendo el peligro, el riesgo, pero está más cerca de mi modelo mental. El modelo mental que traes tú está muy lejos. Entonces, claro, a mí solamente pensar que iban personas armadas en mi coche, me daba miedo, pero por ellos. O sea, que yo no me fiaba ni de los que iban con la alarma en el coche. Yo no. No. Entonces, bueno, todo esto, pues es, como vuestro compañero ha comentado, es que, claro, si te piden en algunos sitios montar estrategias innovadoras, montar negocios de naturaleza innovadora desde el inicio, que serían nuevas empresas de base tecnológica, base, no sé, que dicen ahora las, lo diré, empresas de alta intensidad tecnológica, pues te encuentras ahí un poco pillado, ¿no? No, pero me he pasado, no estoy ahí, estoy aquí. Entonces, indicadores avanzados, proyectos de I+D con otras universidades, con lugares en el mundo distintos, proyectos que tienen que ver con organismos públicos internacionales, congresos, que esto es muy interesante, los congresos. Si tú, por ejemplo, eres un sitio donde todos los años se hace el Congreso Internacional de las Energías Renovables, pues eres un sitio en el mundo reconocido. Si tú no montas ningún congreso, ningún evento, estás temáticamente en segunda o tercera división, porque no estás siendo hub mundial de nada. Y hay lugares en donde no hay ni un solo congreso internacional, no hay ningún solo evento de carácter internacional. Entonces, esto quita muchas oportunidades a los negocios que quieren innovar, porque no hay una base de, en esto somos top mundial, no hay una base. Número de redes internacionales en las que se participa, etcétera. Entonces, todos estos indicadores, ¿qué hacemos? Pues normalmente nos sentamos con los de perspectiva social, perspectiva estructural y relacional o de apertura, y nos sentamos con gente que conoce el país, ¿vale? Eso es lo que se llama, montas un panel de expertos. Y el panel de expertos, lo que hacemos es saber si está en rojo, amarillo o verde esos indicadores, ¿vale? Nos sentamos con 12 personas que vienen de universidades, de colegios, de sitios que tienen que ver con la salud, y hacemos el primer análisis. Y entonces en el primer análisis, el rojo, el amarillo y el verde lo ponemos donde dicen los expertos que tiene que estar. Luego nos sentamos con gente que trabaja en infraestructuras, en todo el tema de las tecnologías de la información, en el organismo de calidad del país si lo hay, etcétera, y nos hacemos preguntas que tienen que ver con el segundo de los ítems.
Y en este caso, pues nos sentamos con gente que trabaja en el aeropuerto, con gente que trabaja en el turismo, con gente, ¿entendéis? Y rellenamos. O sea, nosotros no somos los que hacemos el rojo, amarillo y verde, lo hacemos con paneles de expertos. Una vez que tenemos la composición del lugar, entonces ya nos vamos a hacer el planteamiento de la estrategia de innovación de esa organización, ya sea pública o privada. Si yo conozco el sitio porque soy de España y me voy a hacer una estrategia innovadora, que digo yo, al País Vasco, pues yo ya no me hace falta hacer este análisis, yo ya conozco que puedo tirar adelante con todo lo que haga falta porque la estrategia no tiene restricciones. El problema, y por eso aquí hay multiculturalidad y carácter internacional, es cuando tú no sabes dónde estás y generas soluciones donde tú dices, pero si estas estrategias en Barcelona funcionan muy bien, sí, pero es que eso no es Barcelona. ¿Vale? Entonces, lo mismo, hacemos un análisis, como veis, situaciones complejas en cuanto a el marco relacional, ¿vale? Que van pasando de colores de mayor restricción a colores de mayor apertura, de mayor conexión internacional, etc. ¿Vale? Con todo esto, nosotros tenemos un análisis externo muy potente. No es habitual que cuando alguien va, imaginaros que a mí me contrata, voy a poner una empresa que no hace mucho que hemos estado con ella, Incauca, ¿lo conocéis? Incauca es una azucarera, ¿vale? ¿La conocéis? ¿Sí? Pero me suena del Valle del Cauca, me suena. Pero... Sí, es una azucarera, ¿vale? Entonces, claro, nosotros quieren montar una estrategia de innovación, ¿vale? Entonces nosotros, cuando digo nosotros, el spin-off que tengo aquí con la universidad, nos acercamos de, bueno, pasarnos las propuestas. Entonces nosotros, al pasar las propuestas, esta fase la ponemos en el primero de los estadios del análisis. Somos la única empresa que ha puesto este análisis. Las demás empresas consultoras o asesoras han ido directamente a la estrategia de la empresa. O sea, qué quiere hacer la empresa, cuáles son sus líneas de negocio, dónde tiene sus retos fundamentales, etc. Pero no han generado un análisis contextual. Y el análisis de contexto, en algunos lugares, es casi tan importante como el análisis interno de la organización. Yo creo que por eso tuvimos la posibilidad de entrar y hacer el proyecto, porque el análisis de contexto era un análisis diferenciador en el marco de la oferta. ¿Vale? Esto nos lleva luego al ámbito interno. ¿Vale? Nos lleva al ámbito interno. Una vez yo ya sé que mi empresa está en un contexto de nivel 2, en un territorio 2, entonces yo ya estoy sabiendo que hay unos niveles de desarrollo que me permiten montar estrategias innovadoras, pero tampoco del todo sofisticadas. ¿Vale? Tengo que ir a, vamos a llamarlo así, una innovación contenida, ¿vale? En algunas cuestiones, porque si no la empresa va a tener dificultades de poder legitimar toda la sofisticación en un entorno poco desarrollado. ¿Vale? En ese sentido, el ámbito interno nos lleva a una primera reflexión. ¿Vale? La Fundación Cotec es una fundación en España que es muy conocida por ser la que hace el análisis de la innovación en España desde hace 40 años. Es el que hace el libro blanco de la innovación en España o el análisis del sistema de innovación español. Lleva toda la vida haciendo esto. Bueno, hace un tiempo en la Fundación Telefónica se publicó un artículo de un amigo que yo conocí en la Comunidad de Madrid cuando trabajaba allí en la dirección de investigación, que como es un friki que le gusta mucho Star Wars, pues le llamó el lado oscuro de la innovación. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo llamó así porque como a él le gusta mucho
el tema de Lucas Skywalker y todo esto, pues todo eso, yo de eso soy analfabeto total, no he sido, no sé por qué, yo no... Se refiere a la fuerza. No. Lo luminoso y lo oscuro. Eso es, pero que en el lado oscuro de la fuerza... Se me ha caído el mito del profe. Están muchas de las cuestiones que están ahí, ¿no? El lado oscuro significa que posiblemente detrás de algunas de esas cuestiones que están ahí hay fuerzas malignas, ¿vale? Que están yendo en contra de la innovación, ¿vale? Entonces, tenemos una empresa innovadora, cuidado, una empresa innovadora no es la que tiene un plan estratégico de innovación. Una empresa innovadora no es la que trabaja con tecnología. Una empresa innovadora es la que se comporta de manera innovadora. La que se comporta de manera innovadora. Hay empresas que venden tecnología que no son innovadores. Lo que hacen es vender tecnología, es distinto. ¿Vale? Una empresa puede haber llegado a un desarrollo de una tecnología interesante y lo que quiere es sacarle provecho lo máximo posible, dar licencias y vender, digamos, masivamente un desarrollo. Y no vuelve a generar ningún otro desarrollo. Entonces es distinto una empresa de tecnología, una empresa que está en un sector tecnológico, a una empresa innovadora. Uno puede ser innovador en el sector agrario. ¿Vale? Entonces, esa empresa innovadora necesita 3 grandes dimensiones a trabajar. La primera es optar por la innovación. ¿Y qué significa optar por la innovación? Hemos visto ya cosas en clase. Lo primero, tener una cultura innovadora. Aceptar el reto que supone innovar. Esto significa que la gente entiende por qué innovamos y entiende que eso es un tema de todos. Si hay gente que piensa, ya están otra vez pidiéndome ideas, ya están otra vez con una sesión de creatividad, ya están otra vez con este tema, y hay que perseguirlos, el tema de cultura innovadora está totalmente fuera de contexto. ¿Vale? La cultura innovadora la podríamos confundir con el querer innovar. ¿Vale? Luego, el tema de la estrategia. Necesitamos hacer un ejercicio de hacia dónde vamos. Si estamos en 2024, ¿vale?, en una situación de empresa, con unas características, necesitamos saber en 2030 dónde queremos estar. Y este reto le tenemos que comprender, ¿vale?, que es ese pensamiento estratégico que hemos visto en la primera sesión. Esa estrategia la tenemos que definir. ¿Vale? No hay innovación si no hay un marco de estrategia bien definido, porque la innovación se refiere al posicionamiento futuro de la empresa. Yo innovo para conseguir un posicionamiento futuro. Y después, planificación. Este reto hay que temporalizarlo. En 2025 quiero conseguir esto, en 2026 esto, en 2027, en 2028, 2029 y 30. Yo voy a tratar de temporalizar, de generar un cronograma, un esquema temporal de los diferentes hitos que están aquí. Sin cultura, sin visión y sin temporalización de los retos, no hay una estrategia innovadora. Por eso, la primera cuestión que yo hago es, me siento con la empresa, analizo la cultura de la empresa a nivel de innovación. Esto es un test. Hay un checklist que te dice, la gente está motivada, tal, se siente, hay compromiso en la empresa, cuando hay que generar una solución innovadora, hay mucha gente que provee ideas y propuestas. Entonces tú haces, son como 20 preguntas, y tú esas 20 preguntas se las pasas no a una persona, se las pasas a un colectivo. ¿Vale? El cuestionario lo montamos en un Google Form y se lo enviamos a 4 o 5 personas de la dirección, a 4 o 5 personas del ámbito medio y a 4 o 5 personas del ámbito de, vamos a llamarlo, no digo bajo, pero de los empleados más técnicos. Conseguimos 20 respuestas, más o menos, y a partir de ahí sabemos cómo está el tema, qué ambiente se respira en la empresa alrededor de esa cultura, favorable o no a la innovación.
les pedimos una reunión para ver aquello. ¿Qué retos 2024-2030? ¿Dónde queremos posicionar la innovación? ¿Qué tiene que ver la innovación en el camino que hay entre 24 y 30? ¿Dónde está la innovación ahí? Pues está en este tema de internacional, está en este tema de calidad, está en este tema de diversificación. Y tercero, si hay un plan o no hay un plan. Oye, pues mira, para el 2025 tenemos esto. O sea, si está estructurado ese camino para ese reto. Esta es la primera de las fases que tenemos que comprender. Entonces, para poder formar esa estrategia, lo primero, analizamos esta parte. Segundo, analizamos lo que llamaríamos la parte más operativa. Primero, personas y medios. Oye, para innovar, tenéis un departamento, hay un responsable. ¿Cuántas personas están en el área de I+D? Sí, hay. ¿Cuántas personas pensáis que vais a tener en este tema de I+D? No las que tenéis ahora, las que pretendéis tener. Oye, realmente dentro del planteamiento de medios, ¿qué presupuesto vais a manejar para el tema innovador? ¿Cuánto estáis pensando invertir en el tema de innovación? Lo que llamarían en algunos sitios la inversión en I+D. ¿Vale? Oye, en ese tema de medios, ¿cuántos... imaginaros, esto tiene que ver cada uno con el negocio. ¿Cuántos laboratorios, equipamientos, instalaciones se requieren para ese reto que tenéis hasta 2030? Entonces hablamos de personas y de medios y hacemos preguntas sobre elementos, digamos, de disposición de recursos. ¿Vale? Después tenemos la parte de los procesos. Entonces les pedimos, aunque lo veremos ahora más adelante, les pedimos el manual de procesos de la empresa, si lo tienen, y les decimos, oye, ¿dónde está el I+D o la innovación en tu mapa de procesos? Y hay algunos que no tienen ningún proceso para la I+D. ¿Eso qué significa? Que no hay agenda para la I+D, no hay manera de hacerlo. Se hace, como os digo, con la idea feliz de alguien que se le ocurre algo de vez en cuando. Entonces, procesos, ¿realmente tenéis procesos para el I+D? ¿Sí o no? En esa línea de los procesos es importante considerar qué procesos queremos impactar con la innovación. ¿Qué procesos queremos impactar con la innovación? Un proceso de atención al cliente, un proceso de financiación, un proceso de marketing digital. ¿Con qué procesos queremos interaccionar? Y por último, las herramientas. ¿Qué herramientas tenemos para esos procesos? Oye, por ejemplo, queremos mejorar la relación con el cliente. Estamos pensando en incorporar un CRM. Estamos pensando en incorporar un sistema de inteligencia artificial para el tema de un asistente virtual en la web. Estamos pensando en temas relacionados con un sistema de geolocalización para que nuestras furgonetas que reparten los pedidos estén controladas y poder hacer una optimización de rutas, lo que sea. Entonces, vamos, ¿qué herramientas realmente estamos considerando como las que van a hacer el cambio innovador? Si hay algunas que están descritas. ¿Vale? Y por último, en esta parte tenemos la parte de valorizar la innovación. ¿Qué productos y qué servicios dentro de ese marco de procesos vamos a querer tocar? ¿Vale? La idea sería qué nuevos productos y qué nuevos servicios queremos lanzar. Oye, pues en el tema del asistente virtual, lo que va es con un nuevo servicio de que la gente pueda seleccionar su seguro del automóvil de manera autónoma y que no tengan que llamarnos a centralita.
La cuestión es que una persona se puede hacer un seguro de un vehículo en 5 minutos. Todo ello apoyado por un asistente virtual. Oye, pues mira, ese es el nuevo servicio, el nuevo producto, una nueva oferta, ¿vale? Hay otra innovación que sabemos que no es de producto, de servicio, es de procesos. ¿Qué eficiencias o qué plazos queremos disminuir? ¿Qué costos o costes queremos disminuir? ¿Qué optimización del proceso queremos conseguir? Y por último, el retorno. ¿Qué plusvalías? ¿Qué rentabilidades? ¿Qué cifras de negocio quieres que sean impactadas por la innovación? ¿Qué metas de negocio tienes? ¿Qué metas financieras, económicas, de resultados tienes? ¿Vale? Entonces, claro, tenemos una reunión de contexto, una reunión de operación y una reunión que podríamos decir finalista, de resultados, ¿vale? Una reunión de contexto, una fase de trabajo de contexto, una fase de trabajo de operación y una fase de trabajo de resultados. Con eso abrimos el melón de la consultoría o el marco de actuación que queremos desarrollar, ¿vale? Porque muchas veces las empresas dicen que quieren montar una estrategia de innovación, pero no tienen suficientemente claro todos los matices que hay que trabajar. Ellos saben que quieren trabajar una estrategia con un posicionamiento en temas de inteligencia artificial. No tienen ni idea en qué procesos afecta, no tienen ni idea qué inversiones van a dedicar, no tienen ni idea qué optimización de procesos quieren perseguir, no tienen ni idea metas factibles de negocio, ni idea. Lo que sí saben es que quieren meter un tema de IA en un contexto de negocio X, ¿vale? Entonces, les falta, quieren hacer un puzzle con 2 piezas y nos faltan muchas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, este Partenón, ¿vale? Con su frontón, sus columnas, sus bases, nos da como una primera idea para poder estructurar momentos de reflexión con la empresa para poder formar esa estrategia. Si yo ya conozco el territorio, conozco lo que está pasando y estoy en un escenario intermedio, pues ya sé que digo, una estrategia de IA. De IA. Yo creo que sería más una estrategia de automatización de algunas cosas. Porque una estrategia de inteligencia artificial en este contexto, no sé si vamos a tener suficiente público objetivo que pueda relacionarse con la IA, dado que no tenemos una sociedad avanzada en este tipo de conocimientos. Entonces, vamos a montar un tema de IA en un sitio donde la gente todavía ni siquiera entiende hacer una compra por internet. Entonces, queremos meternos en cosas muy sofisticadas cuando nuestro territorio está en otra fase, ¿vale? Vamos a ver el planteamiento de los procesos, ¿vale? Esto es un mapa de procesos. Es un mapa de procesos que es, vamos a llamarlo así, un mapa de procesos general. Lo he sacado de internet y no tiene un sentido, vamos a llamarlo así, de especial interés en cuanto a las cajitas de. Lo que sí que quiero que veáis, casi todos los mapas de procesos tienen en un lado clientes y en otro también. ¿Por qué? Tienen una salida hacia clientes desde el punto de vista de que hay unos procesos de relación con el cliente, ¿vale? Ya sea atención al cliente, visitas, temas relacionados con servicio postventa, hay muchas cosas que tienen que ver con el cliente, pero también el cliente por este lado nos da opiniones, nos da su nivel de satisfacción, incidencias, es decir, el cliente nos aporta por este lado y le servimos por este lado, ¿vale? Es como si esto hiciera así, ¿vale? Por aquí debajo, ¿de acuerdo? Siempre, casi todos los mapas de procesos tienen estos dos grandes bloques, izquierda y derecha. Clientes y clientes. Clientes como input, clientes como output, ¿vale?
Luego, fijaros, solamente quiero que veáis dónde está la cajita de I+D. ¿Vale? Entonces, tenemos tres tipos o tres capas de procesos: estratégicos, operativos y de soporte. Los estratégicos son los que guían el negocio, los operativos son los que hacen el negocio y los de soporte son los que prestan servicio para que los operativos se puedan desarrollar principalmente. ¿Vale? Esos son los servicios gerenciales, los servicios generales. ¿Vale? El I+D está ahí arriba. ¿Qué significa que la caja de I+D en este mapa esté ahí? ¿Qué es estratégico? Dale. Y mi duda era, pero en los operativos, en base a I+D se generarían unos productos, ¿no? Vamos a hablar solamente del de arriba. Luego, si quieres, te doy parte a hablar del medio. Que está arriba significa que es parte del alineamiento del negocio, que está en el plan estratégico. ¿Qué me dices, David? ¿Qué me dices? ¿Qué más? Está arriba. Que no depende de un otro proceso, quizás, o otras técnicas. Bueno, realmente es un tema prioritario de nuestro negocio, ¿sí o no? Sí. Guía nuestro negocio, ¿sí o no? Está al máximo nivel de importancia, ¿sí o no? En la agenda donde se reúnen aquellos que tienen que pensar las cosas importantes de este negocio está el I+D, ¿sí o no? Si a mí me enseñan este mapa con I+D puesto ahí, si yo soy un consultor externo que viene a hacer un tema de innovación, ¿qué pienso? Que llegue una estructura y un buen clima para desarrollar ese. Que ya se dan condiciones de optar por la innovación, ¿os acordáis? Cultura, estrategia, planificación, eso ya. Entonces, ¿qué pasa? Yo hay veces que pido el mapa de procesos para que me lo den y yo lo miro en mi oficina antes de ir a la empresa. Si me dicen que el I+D está ahí arriba y cuando les hago preguntas sobre cultura innovadora, lo de optar por la innovación y me dan respuestas no buenas, digo, ¿y por qué tenéis I+D ahí arriba? No me cuadra. Porque una cosa es tener I+D ahí arriba, una cosa es tener I+D ahí arriba y otra cosa es que realmente I+D esté ahí arriba, porque pintarlo lo pinta cualquiera. Entonces, una cosa interesante es, cuando I+D está arriba, el foco principal tiene que ver con la innovación, está en la esencia de nuestro negocio. ¿Vale? ¿Qué pasaría si I+D, en vez de estar arriba, está en el medio? Cuidado, luego hablaré de que puede estar en todos, pero ¿qué pasa si I+D está en el medio? No está ni arriba ni abajo, en el medio. Dale. Es algo que tiene lugar en la marcha sin que haya una planificación. Ok. ¿Qué más? Está bien. Creo que es lo que yo decía, ¿no? Que se van a generar unos productos de I+D en base... ¿Sabéis cuál es la idea? Que el I+D es el negocio. Hacemos I+D. Normalmente va a ser empresas de tecnología, de ingeniería, etcétera, que tienen el I+D ahí como una parte de su elemento productivo, como una parte de su elemento operativo. El I+D es el negocio. Otra cosa es que tengan un comportamiento innovador. Ellos van a apostar por hacer tecnologías. Yo os digo que hay empresas que generan tecnologías y son poco innovadoras. ¿Qué pasa si en la cajita de I+D está abajo? No está ni arriba ni en el medio. Bueno, dame más, venga. Que la I+D va a ayudar a generar los procesos operativos y a la vez los estratégicos. O sea, es como un asistente, como un staff, Vale, más no a la es un base. staff. Entonces yo tengo un área que saben de innovación y que si viene el área comercial o viene el área de producción y tal, yo te ayudo. Es un business partner, es un servicio general. ¿Vale? Entonces, yo aquí la idea es que innovación es un servicio, innovación es parte del negocio, innovación es una
directriz del negocio. ¿Vale? Pero ahí me queda la duda, si es directriz, pero ahí se tiene que basar en unos objetivos, ¿no? Claro, quiere decir que cuando nos sentamos a pensar en la visión estratégica, el componente innovador es importante. Entonces Ahí. ahí recién van a implementar la I+D, pero ahí no me concuerda con lo que dijo Uber y con lo que dijiste tú, que ya hay como que una masa crítica o una base de innovación para empezar ahí una nueva línea estratégica. Pero se tienen que basar en objetivos. Cuando estás aquí arriba, lo que quiere decir es que los que mandan en la empresa, los directivos, la cúpula, entiende que innovación es una directriz, una guía de nuestro negocio. Por lo tanto, yo supongo que están hacia abajo haciendo promoción y comunicación para que la gente sea innovadora, para que la gente haga cosas, está reconociendo el esfuerzo innovador, porque si está aquí arriba, tiene que haber un liderazgo. Si está en el medio, puede ser que nuestro negocio, por a lo que se dedica, tiene I+D. Pero a generarse ese liderazgo es porque ya detrás hay unos objetivos, ¿no? Que se enmarcan. No, es que por eso cuando está arriba, es que el I+D está metido en el desarrollo de los objetivos del negocio. O sea, arriba tienen los objetivos. Lo que pasa es que en el medio tienes una operativa. Imagínate, I+D tiene laboratorios de la empresa donde hacen las pruebas de materiales, donde hacen las pruebas de resistencia, donde hacen las pruebas... O sea, I+D es parte del proceso. Y abajo es un servicio. ¿Vale? Es como si tuviéramos un área que se llama, pues eso, un departamento de servicios de innovación. ¿Vale? Y este esquema varía un poco si la empresa es más grande, depende del número de empleados que tenga, depende si la es en un departamento específico o a lo mejor en general en la empresa, ¿no? Pero esto no es un organigrama, esto es un mapa de procesos. Los organigramas pueden ser mucho más grandes o más pequeños dependiendo del tamaño, ¿vale? Pero en este caso los procesos son los procesos, esto es lo que hacemos. Que puede haber más cajitas, sí, pero más o menos caben en una lámina, ¿vale? ¿Qué cuestiones hay importantes? Yo me encuentro mapas de procesos donde la cajita aquí se llama apoyo a la innovación, la cajita aquí se llama I+D y la cajita arriba se llama innovación de negocio, ¿vale? Son tres etiquetas distintas porque es que son distintos los contenidos. Apoyo a la innovación no es lo mismo que negocio e innovación. Tienen características distintas. Negocio e innovación es estrategia, ¿dónde vamos? Apoyo a la innovación son métodos, técnicas. Oye, necesito una sesión de los 5 porqués y quiero hacerlo tal, ¿y cómo se hace? Entonces el departamento de apoyo a la innovación dice, no te preocupes, que vamos a montar, yo te lo monto. Entonces el área comercial viene y es el usuario de la metodología. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, depende de dónde está la cajita, las interpretaciones de la innovación son distintas. Entonces, claro, cuando yo me dejan ver el mapa de procesos, ¿quién lo tiene? Porque hay veces que lo tengo que pintar yo. Yo tengo que ir con un folio y un lápiz y tengo que decir, vamos a ver, pongamos esto por aquí, tal, aquí, ¿qué procesos son los? Ah, sí, hay uno de, imaginaros, hay uno de vigilancia de competidores. ¿Y ese qué es? Para montar la estrategia, sí, este le hacemos para montar la estrategia, vigilancia de competidores, lo pongo aquí arriba. Y luego tenemos unos, pero mira, también tenemos un área de documentación y archivo, a ese de soporte, documentación y archivo. Entonces yo voy con ellos, me van contando el organigrama, me van contando procesos, qué tal, pero no lo tienen pintado, y lo tengo que pintar yo. ¿Vale? Entonces, bueno, si te lo dan pintado ya, pues esto facilita bastante el tema. ¿Ok? Son 51. ¿A qué hora hacemos la pausa? Ahora. Ahora, ¿no? Sabíais si lo preguntaba era ahora. Vale, son -10. Vamos a los costes de operación de la compañía. ¿Vale? O sea, se va a mirar mucho el Excel de la compañía. El marco, digamos, de hacer más efectivos o eficientes las actividades del negocio. En el segundo caso de diferenciación, estamos hablando de empresas
donde su foco principal está en generar una marca, un branding potente. Quiere decir que hay un sobreprecio que la gente está dispuesta a pagar porque quiere esa marca, quiere ese tipo de producto de esa empresa, ¿vale? Entonces la diferenciación tiene mucho que ver con empresas que generan importante inversión en marca, en publicidad, en promoción, en todo ese ámbito de marketing. Entonces, bueno, la innovación va a tener que apoyar mucho su diferenciación. Vamos a hacer innovación que dé mucho ruido, que genere mucho ego, que tenga mucha notoriedad, que genere mucha presencia en los medios digitales. De alguna manera necesitamos reforzar el branding de la compañía porque su negocio, su capacidad competitiva se basa en diferenciarse. Entonces, es importante saber si la empresa tiene una naturaleza diferenciadora en su estrategia de competir o una estrategia de liderazgo en costes. Y el último es la segmentación. Si la empresa se especializa en algún colectivo específico, en algún mercado concreto. Entonces la segmentación tiene que ver con generar un nicho de mercado. No nos dedicamos a todo el marco de los vehículos, sino a los todoterreno, a los 4x4, los full road, ¿vale? Y vamos a ese mercado concreto. Si tenemos una segmentación, la estrategia innovadora tiene que ser de mucha customización, de mucha personalización, de mucha exclusividad, de mucho planteamiento, llamémoslo así, de hacer a medida la oferta, ¿no? Entonces, una estrategia innovadora va a depender su foco, digamos, de pensamiento, de reflexión, si estamos en empresas que están en la primera, en la segunda, en la tercera de las opciones que ya Michael Porter establecía como menú estratégico en los años 80, ¿vale? No obstante, esta es la manera de competir de la empresa, vamos a llamarlo así, su naturaleza competitiva, pero este es el contexto en el que vive. También tenemos que saber si estamos en un marco de crecimiento, si la empresa quiere crecer. Entonces, las estrategias de innovación son distintas en un marco de crisis que en un marco de crecimiento. Podemos plantearnos una innovación que lo que quiere es buscar un liderazgo y un posicionamiento mucho más potente en el mercado, o una conducta de supervivencia, como es la que ponemos ahí de mantenimiento. Sabéis que es muy difícil generar una buena estrategia innovadora cuando se quiere innovar por crisis. La empresa no aguanta más en el mercado y necesita reformularse porque no tiene manera de seguir siendo competitiva. Ahí hay prisas, hay situaciones de pocos recursos, situaciones muy convulsas. Entonces, no es lo mismo entrar en una empresa que quiere innovar porque va primera en la clasificación y quiere seguir siendo primera y tiene recursos y tiene presupuestos y tiene un escenario positivo de futuro, a una empresa donde innovar está en un momento complicado, de crisis, de situación de mercado en declive. No es lo mismo. Entonces las inversiones son distintas. Cuando hablamos de mantenimiento o reestructuración, normalmente hay empresas que dicen quiero una innovación low cost. Y hablar de una innovación low cost implica pocas inversiones, darle mucha vuelta a la manera de hacer las cosas sin gastar más, sin invertir más. Entonces es importante no solo la naturaleza competitiva de ese negocio, sino también el contexto en el que se encuentra, ¿vale? Y ahí incluso las prisas son distintas, ¿no? Nosotros nos piden proyectos de plan estratégico innovador para una empresa y en algunos casos el plan estratégico lo tenemos que convertir en, no sé si llamarlo, plan de emergencias. Porque la empresa tiene tantas necesidades de reestructurar su negocio que no tiene tiempo para pensar a 2 años vista. No tiene tiempo. Entonces, cuando nosotros queremos plantear un plan de actuación para mejorar la innovación de un negocio y nos están dando 6 meses, eso no es una estrategia. Es un plan de choque. Es un plan de emergencias.
¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos un horizonte, a lo mejor no de 6 años, pero sí de 2-3 años, sí que podemos hablar de algo estratégico, porque tiene un recorrido. Cuando hablamos de algo que se circunscribe al mismo año en el que estamos, oye, quiero algo para 2025 y ya estamos en 2025. Eso normalmente es un plan de choque, o un plan de alerta, o un plan de emergencia, ¿vale? Y luego, por último, cuando estamos en crecimiento, Porter dice, no es lo mismo el crecimiento interno con tus recursos, en el marco de tu negocio, en el marco de tus opciones, ¿vale? Al crecimiento externo, que es apalancado, adquiriendo otras empresas, haciendo alianzas con otras empresas. Entonces, hay veces que la innovación tiene que ver mucho con un fenómeno de alianzas. Pero hay empresas que se niegan a las alianzas porque consideran que les expone ante otras organizaciones. Se va a saber cómo trabajan, se va a saber qué cosas hacen de manera concreta. Entonces, como tú al generar alianzas abres tu caja de conocimiento, pues hay empresas que no quieren, ¿vale? Entonces, normalmente hay una metáfora del árbol tecnológico, ¿vale? Con las ramas y las raíces, y lo que se suele decir es que las ramas son los negocios que la compañía tiene en virtud de la mezcla de los conocimientos que posee. Por ejemplo, si yo sé de óptica, de electrónica, de mecánica, etcétera, la mezcla de esto, imaginaros que esto es A, B, C, la mezcla de esto dice, si yo uno A con B, tengo una cámara de fotos. Si yo uno no sé qué, tengo un escáner. Si yo uno no sé cuántos, tengo aquí una fotocopiadora. Yo puedo abrir diferentes líneas de negocio en virtud, imaginaros que esto es Canon, en virtud de los conocimientos que tengo. ¿Vale? El tronco serían los recursos y los medios que yo dispongo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo quiero crecer de manera externa, a veces es porque un nuevo sistema, ¿vale? Imaginaos que aquí yo quiero poner un retrovisor digital, que como sabéis ahora los coches, algunos no traen espejos, traen unas cámaras donde tú vas conduciendo y si quieres pasar a la derecha o pasar a la izquierda, al dar al intermitente, se te enciende una cámara dentro del coche, tú miras y es como si estuvieras mirando por el espejo. No sé si habéis visto que son cámaras que además evitan el ángulo muerto, dan señales de alarma si viene un coche a la hora de... Hay una serie de funcionalidades de ayuda a la conducción. Si yo quiero montar el retrovisor digital, dice, oye, yo aquí tengo el conocimiento A, el conocimiento B, el conocimiento F, que sea de mis raíces, pero este lo he tenido que traer de una empresa externa, ¿vale? Este me lo está poniendo Volvo, ¿vale? Volvo, como empresa de coches, tiene un conocimiento que yo no tengo como empresa de dispositivos digitales. Entonces, ¿qué pasa? Que esa alianza entre Canon y Volvo genera el retrovisor digital. Porque uno pone el conocimiento del auto y otro pone el conocimiento de la cámara. No sé si entendéis. Entonces, ¿qué pasa? Que las innovaciones hoy generan una exponencial de conocimientos tan grande que es muy difícil que el retrovisor digital tenga el conocimiento, la empresa de automóviles o la empresa de cámaras lo tenga de una manera, digamos, integrada. Es difícil que tú sepas de todo, vamos a llamarlo así, para las nuevas innovaciones, porque son muy multiconocimiento. Entonces, cuando hablamos de este retrovisor digital, lo que vamos a generar es crecimiento externo, porque me voy a aliar con Volvo para hacer un desarrollo de un negocio que si fuera yo solo no podría desarrollarlo. ¿Vale? Hay otras empresas que dicen, no, yo voy a lanzar el retrovisor digital. ¿Y qué hacen? No, lo voy a desarrollar yo, con mi propio know-how, con mi propio conocimiento. Y cuando lo tenga desarrollado voy al mercado. ¿Qué pasa? Que hay muchas cuestiones que Volvo ya sabe que tú tienes que ese conocimiento lo tienes que generar internamente. Entonces tú vas a tardar mucho más
en sacar el retrovisor digital porque hay mucho conocimiento que tú no tienes que tienes que generar. Mientras que si te unes con Volvo, ella tiene mucho conocimiento que tú no tienes. Entonces va más rápido el tema. Ahora, si tú estás compartiendo el retrovisor digital con la empresa Volvo, ¿qué pasa? Que la empresa Volvo va a conocer cosas tuyas. No sé si entendéis. Va a haber detalles de tu tecnología, va a haber detalles... Lo mismo le va a pasar a Canon, va a haber cosas de Volvo, ¿no? Pero hay empresas que en esos casos son muy reacias al ámbito de las alianzas porque consideran que se exponen. Entonces, hay empresas que quieren hacerlo con recursos propios y otras con recursos apalancados externamente. Entonces es importante saber dónde estamos, porque si la empresa que quiere desarrollar, imaginaros, esta empresa de azúcar quiere desarrollar un edulcorante distinto, a lo mejor ese edulcorante distinto tiene que ver con un extracto de una planta y ella no sabe de extracto de esa planta, entonces necesita hacer una alianza con una empresa que se dedica a cultivos. Entonces Incauca se une con la empresa Nestlé para hacer el nuevo edulcorante. ¿Entendéis? Pero ya es un apalancamiento con otros. Y eso nosotros es bueno saberlo, porque la formación de estrategia e innovación tiene que ver con cómo responde al reto de las alianzas la empresa. ¿Cómo responde al reto de las alianzas? ¿Ya viene teniendo experiencia de alianzas? ¿O esta empresa está por abrir la caja de Pandora de las alianzas? Eso también lo necesitamos conocer. ¿Vale? Entonces es importante, en este marco de la innovación, saber cuál es la naturaleza, cómo compite esa empresa, cuál es su contexto y cuál es su marco, digamos, de apalancamiento en el contexto siempre de crecimiento. Si estamos hablando de estas dos, posiblemente es más difícil pensar en hacer cosas hacia adelante. Normalmente lo que tú haces es plegar velas, concentrarte, tratar de tener un foco muy preciso. En el otro tienes una idea de expandirte, extenderte, ¿vale? De ser más grande, etc. ¿Ok? Bueno. Esta misma reflexión, como veis, os estoy enseñando, igual que si esto fuera un cubo de Rubik, ¿vale? Un cubo de Rubik, ¿vale? Con sus distintas caras. El análisis de la formación de la estrategia innovadora es un cubo que tú vas poniendo diferentes caras. Primero le pongo la cara de las cosas externas, luego le pongo la cara del Partenón, luego le pongo la cara del mapa de procesos, ahora le pongo la cara del cuadro de mando integral, antes la cara de las estrategias de porte, ¿entendéis? Ese cubo va teniendo diferentes caras y entonces vas haciendo un análisis que con todas esas 6 caras generas una interpretación oportuna de lo que significa esa estrategia de innovación para esa empresa. Esto es el cuadro de mando integral, no sé si lo conocéis la mayoría. El cuadro de mando integral es una herramienta que crearon en los años 90 dos autores llamados Norton y Kaplan. ¿Vale? De forma muy sencilla, para que entendáis, Norton y Kaplan lo que dijeron es: si yo quiero conseguir resultados en mi negocio exitosos, ¿cuáles son las teclas, cuáles son los factores que son relevantes para que yo pueda tener un aseguramiento de ese éxito? Entonces crearon un sistema que llaman el cuadro de mando integral, que tiene 4 perspectivas. Las tenéis aquí. Estas son las perspectivas. En algunos libros aparece aquí desarrollo y aprendizaje, en otro aparece innovación y aprendizaje. Este concepto de aquí un poco baila en algunos modelos que explican el cuadro de mando. Aquí hay veces que aparecen procesos, no solo organización interna, sino más procesos. ¿Qué sucede? Aquí tenemos los resultados de la perspectiva de resultados financieros, ¿vale? Aquí está ese éxito que buscan los que tienen empresas. Aquí principalmente buscan rentabilidad, ¿vale? Buscan beneficio, ¿vale? Ahí aparecen algunos ventas, etcétera, ¿vale? Liquidez, solvencia, lo que sea, ¿vale? Entonces, lo que dicen es los autores del cuadro de mando: eso está muy bien, pero
¿qué paso previo se tiene que dar para que esto suceda? Para que esto sea positivo, ¿qué tiene que pasar? Pues hay una perspectiva de clientes que, de grosso modo, podríamos decir a grosso modo, si los clientes están contentos, los resultados llegan. Entonces aquí tú necesitas indicadores de fidelización, de satisfacción, pone ahí de tema de branding, ¿vale? Entonces, si estos indicadores están bien, la relación es positiva. Pero para que los clientes estén contentos, toda la parte de procesos y de organización interna tiene que hacerse bien. Es decir, tiene que haber unos procesos eficientes, tema de eficiencia, bajas incidencias, temas de atención de los plazos, etc. ¿Vale? Si tú eres eficiente, no haces incidencias y generas un control de los plazos bueno, no hay retrasos, entonces esto influye aquí bien. Y el último, que es la base, es esta que llamamos de aprendizaje o de innovación y aprendizaje, ¿vale? Y lo que dice es, detrás de los procesos están las personas. Si tú tienes a gente formada, ¿vale? Tú tienes temas, por ejemplo, de clima laboral, ¿vale? A mí no aparece como tal, pero es uno que se utiliza mucho. Aparecen temas, por ejemplo, de satisfacción del empleado, lo que sea, ¿vale? Dice, oye, si esto está bien, este está aquí bien, este está aquí bien y este está aquí bien. Entonces, esto es lo que se llama la relación causa-efecto del modelo del cuadro alemán integral, ¿vale? Lo que sucede es que hay la necesidad de indagar cuáles son las teclas oportunas. ¿Qué significa? Tú dices, yo quiero impactar aquí, en cualquiera de estos, quiero que este de aquí de procesos mejore. ¿Qué sucede? Que yo digo, bueno, pues voy a subir los euros de formación. Y resulta que inviertes casi el doble en formación y esto no se mueve. La tecla no es formación. De repente, tú mejoras unos temas que tienen que ver con, ¿qué digo yo? Reconocimiento e incentivo, le pones aquí unos euros y de repente esto sube. ¿Entendéis? Entonces hay teclas que tienen efecto y hay teclas que no tienen efecto. Y además esto no es siempre así, sino que tú tienes que ir cada cierto tiempo viendo cuáles son las teclas que generan ese efecto. Entonces tú inviertes aquí y te das cuenta de que aquí sube. Imaginaros que tú le inviertes a mejorar los plazos. Le pongo euros aquí y este no se mueve. O sea, la gente, aunque le lleguen antes los pedidos de Amazon, no están más contentos. Lo que sí que están más contentos es en que no lleguen las cajas dañadas o que no lleguen golpeadas, ¿entendéis? Porque aunque el producto de dentro está bien, una caja golpeada no te da confianza, ¿sí o no? Entonces, esta incidencia, yo meto dinero en esta incidencia y aquí sube. Entonces, para mí, este es básico y este es básico. De repente esto ha subido, ¿vale? Estos indicadores han subido. Yo quiero mejorar esto, digo, pues mira, lo que voy a hacer es mejorar las campañas digitales de mi empresa y toda la promoción y propaganda, etc. Y no se mueven estos. No se mueven. De repente creo un programa de puntos de fidelización y de descuento de no sé qué, y sí se mueven. Entonces, este es importante. ¿Lo entendéis? Entonces, en ese sentido, el cuadro alemán integral también te permite hacer un análisis con la empresa para saber dónde están las variables, porque yo lo que haría es meterle innovación y estrategias potentes, innovadoras, a las variables que están resultando ser teclas buenas. Entonces, ¿habéis descubierto cuáles son las teclas causa-efecto más importantes? Pues mira, esta, aquella. Y si no, pues hacemos un poquito de análisis. Hay veces que tenemos que hacer un análisis. Esto que he hecho con vosotros en 3 minutos o 5, yo lo tengo que hacer con una empresa en 3 horas. ¿Vale? Oye, para buscar cuáles son las teclas. Porque si yo le pongo foco innovador a las teclas potentes, los resultados se disparan.
Entonces yo necesito saber cuáles son las teclas. ¿Vale? Entonces en ese sentido, como veis, yo tengo una serie de perspectivas y el cuadro de mando me ayuda a hacer un análisis también importante para que la innovación tenga mayor sentido de oportunidad. Esta de aquí os la he puesto ahora, se me pasó, ¿eh? Estaba repasando las láminas y digo, si me falta una. Sí, efectivamente, me faltaba esta. Y además es de las más relevantes porque esta es la norma UNE 166.000, que es la de gestión de la innovación. ¿Vale? Esta, si eso os la subo de nuevo, os la paso de nuevo en el material. Esta norma UNE lo que trae es cuáles son las fases que yo debería poner en marcha en un proceso, en un modelo de gestión de la innovación. No se va a ver ni mierda. Entonces, ¿os acordáis que vimos en clase el tema de vigilancia tecnológica, de las palabras clave, de la búsqueda en Internet, la prospectiva, tendencias tecnológicas, análisis interno, externo, qué cosas están pasando fuera, qué tendencias, incluso la creatividad, que también hemos visto, cómo puede ser la factoría de las ideas? El primer paso es la factoría de las ideas. Entonces, si yo quiero montar en una empresa una estrategia de innovación, va a haber un capítulo que tenga que ver con esa factoría de las ideas, o esa antena de las ideas, o ese observatorio de las ideas. ¿Vale? El segundo elemento tiene que ver con el filtrado o el paso de las ideas a los proyectos. Yo necesito saber qué criterios le voy a aplicar a esas ideas para decir cuáles se hacen y cuáles no. ¿Cuáles tienen viabilidad técnica mayor o viabilidad técnica menor? ¿Qué significa viabilidad técnica? Significa que son más factibles o menos factibles, que necesitan más inversión o menos inversión. ¿Qué significa la viabilidad económica? Que parece que van a dar mayores resultados de negocio, que nos van a dar más retornos de negocio o menos retornos de negocio. ¿Cómo van a influir las ventas? ¿Cómo van a influir los beneficios? Entonces, con la viabilidad técnico-económica, yo tengo un checklist donde lo importante es saber qué ideas pasan el filtro y qué ideas no pasan el filtro. ¿Vale? Esto tiene mucha casuística, porque puede haber ideas que no pasen el filtro ahora. No es el momento para esas ideas, pero sí las guardamos en un banco de ideas. ¿Bien? Entonces, seleccionamos las ideas según el presupuesto que tengamos, según las prioridades que tengamos, y esas ideas las convertimos en proyectos. Si pasan 14 ideas, la cuestión es que seguro que no podemos hacer 14 proyectos. Tendremos que decidir qué 2 proyectos son los que son finalistas, ¿no? Una vez que son proyectos, ya pasan a proyectos, ya pasan a una línea de project manager, o sea, ya pasan a un tema de gestión de proyectos, ¿vale? Esa gestión de proyectos tiene que ver con un diseño, con pruebas piloto, con prototipos, con demostraciones, con producción, es decir, pasan por diferentes fases que tienen que ver con lo que llamamos proyectos de I+D+I. Entonces, la norma UNE 166 tiene un documento que te habla capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, y te va diciendo cuáles son las cuestiones clave en cada una de estas etapas. Una norma UNE no es una ISO. Una ISO se certifica y tiene auditoría. Si tú quieres tener una ISO, tienes que cumplir unos requisitos. Una norma UNE es una norma de recomendaciones. Si tú las aplicas o no, es cosa tuya. Pero la norma UNE lo que te dice es, ve generando diferentes etapas para crear un modelo de gestión de la innovación. Y este modelo de gestión de la innovación es el que está estandarizado a nivel internacional. ¿Qué aparece aquí arriba? Pues justo un poco la idea de las raíces de aquí. Es importante a la hora de desarrollar un proyecto de I+D o de I+D+I, si vas a querer patentar al final y vas a querer desarrollar una protección de tus resultados, lo que llama allí el estado del arte. Tú no puedes desarrollar un motor para un molino eólico sin saber si eso ya existe. Porque si haces un desarrollo y luego eso no te lo permiten patentar, puedes perder mucho dinero porque no puedes tener la exclusividad. Todas las empresas de farmacia hacen estudios de estado del arte fuertes
porque cuando hacen el diseño del medicamento, del fármaco, aquí pueden pasar 10 años metiendo dinero hasta que llego a comercializar. Aquí puede haber 20 millones de euros. Si luego no le consigo sacar el rendimiento, tengo un problema. Por eso aparece ahí el estado del arte. ¿Y la investigación por qué? Pues porque hay veces que estos proyectos, por ejemplo, si yo necesito lanzar un nuevo edulcorante, a lo mejor Incauca tiene que hacer un estudio de investigación sobre determinados componentes de una planta. Es decir, tiene que meterse en laboratorio con batas blancas a ver cosas. Quiere decir, tiene que generar conocimiento, tiene que investigar sobre el tema. Entonces, por eso hablamos de I+D+I. Investigación pura, desarrollo tecnológico e innovación. Por eso hay veces que los proyectos necesitan investigación y necesito un acuerdo con la Universidad Autónoma de Biotecnología para hacer unas pruebas de laboratorio porque yo no tengo esos laboratorios y necesito controlar el estado del arte porque si no llevo a comercializar y me puedo dar con un problema de que me copien, ¿vale? Entonces todo esto es un sistema de gestión de la innovación y que es lo que me permite, cuando yo ya he hablado con la empresa, aterrizar. ¿Qué vamos a hacer en la fase 1? En vigilancia, observatorio, antena. ¿Qué vamos a hacer en selección de ideas y no sé qué? ¿Qué vamos a hacer en toda la etapa de proyectos? ¿Cómo vamos a generar el tema de diseños, de prototipos, de demos? La parte comercial. ¿Cómo vamos a ofrecer los productos? ¿Cuál va a ser el modelo de licenciamiento? Hay muchos temas que están dentro de este apartado. ¿Vale? ¿De acuerdo? La última lámina que tenemos, antes de ponernos este ejercicio que hagamos, ¿vale?, es la de la innovación abierta. ¿Qué significa? Que en ese primer estadio que hemos visto aquí, hay un planteamiento que dice: las mentes pensantes sobre posibles ideas no tienen por qué ser los empleados de la empresa solamente. Puede haber clientes, proveedores, gente de fuera que nos dé ideas muy buenas. Entonces, este es el modelo que se está viendo ahora, de innovación abierta. Hay muchas bolitas que no vienen de gente de la empresa, no vienen de empleados de la empresa, ¿vale? Incluso podríamos decir que hace unos años la innovación estaba en un departamento, estaba el departamento de innovación o de I+D, y ese departamento tenía 7 personas que eran los que pensaban en cosas nuevas. La empresa tenía 300 empleados y el resto de los 293 no pensaban en cosas nuevas. La innovación abierta pasa a un concepto interno donde pueden venir ideas desde diferentes sitios de la empresa, pero también de mercados alternativos, de colaboradores, es decir, hay ideas que vienen de fuera. Esta es la que podemos llamar, entre comillas, cerrada, es decir, la que solo tiene en cuenta gente de la empresa, y esta es la abierta, la que tiene en cuenta que entran desde diferentes lugares posibles ideas. Entonces, esto es un planteamiento que deberíamos poner aquí, ¿vale? Aquí se metería ese tubo o ese embudo, ¿vale?, que tiene relaciones externas. Hoy no solamente es importante conocer la opinión del cliente, sino aprovechar lo que sabe y sus ideas. Y es un cambio de paradigma muy importante, porque tú lo que haces es implicar al cliente en la innovación, no solamente conocer su opinión. Yo no quiero únicamente unos cuestionarios que me dicen si el servicio que le he prestado es muy satisfactorio o no. Quiero implicarle en el desarrollo de nuevos proyectos, nuevos servicios, nuevos productos. Entonces es importante estos stakeholders que yo tengo aquí, quiénes son y cómo los vinculo para que me puedan dar ideas y se impliquen en el desarrollo de las mismas, ¿vale? Entonces, con esto, como veis, tenemos, con ese cubo de Rubik, diferentes opciones, ¿vale? Una cara de la matriz de los stakeholders que hacemos con la empresa. Otra cara para hacer la configuración específica según la norma UNE. Otra cara con el cuadro de mando integral y la búsqueda de las teclas o factores clave. Otra de naturaleza competitiva, contexto y planteamiento de relaciones o alianzas. Otra del mapa de procesos, dónde se coloca el I+D o la innovación y cuál es su relación con algunas de las cajitas fundamentales. Otra con el Partenón para empezar a hablar de
oye, aquí la innovación, no sé si llamarlo, ¿qué nivel de madurez tiene? O sea, vamos a hacer una primera analítica y dónde estamos. ¿De acuerdo? Entonces, con todo eso, tenemos el ámbito interno. Y el ámbito externo, nos unimos con gente de las diferentes áreas que dan este análisis, que aquí ya no hay gente de la empresa, aquí hay gente de turismo, de educación, de infraestructuras, de sectores o de clústeres. Yo aquí quiero tener una imagen externa, una visión externa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esta normalmente es muy poderosa para cuando nos piden, por ejemplo, una estrategia innovadora, un organismo de un territorio. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Galicia. La Cámara de Comercio, normalmente la Cámara de Comercio tiene muchos intereses territoriales y le gusta mucho el análisis externo. ¿Vale? Hay algunas empresas que cuando le presentas el análisis externo te dicen: es que yo no te voy a pagar porque hagas un análisis del territorio. Bueno, el territorio estás tú. ¿Vale? Entonces, el territorio estás tú. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que os pido? Pues es, viendo las nacionalidades que tenemos aquí, vamos a intentar hacer una aproximación al análisis externo, ¿no?, de social, de los colorines, y juntaros, intentar que no sean los... O sea, por ejemplo, tenemos Perú, pues que un grupo haga Perú, ¿vale? Que otro grupo haga Colombia, que otro grupo haga Ecuador, que otro grupo haga Argentina o Chile, ¿vale? Dividir los países, ¿de acuerdo? Y los que tenemos España no vamos a hacer esto, vamos a intentar hacer los de abajo, ¿vale? ¿Cuántos países tenemos ahora mismo aquí? Portugal, Argentina, Colombia, Chile, bueno, tenéis Brasil, elegir, ¿vale? ¿De acuerdo? Elegir. No me repitáis el mismo país, ¿de acuerdo? Así que venga, adelante. Cuando dice el análisis externo, crear una estrategia respecto a los datos que da. Es demasiado. Lo que pasa es que sois demasiado. Nosotros somos chicos. Sí. Yo que soy 4, vale. Doña Ecuador, vea, allá están mis compañeras. Que la aquí tiene. Si Ecuador sois 3, pues 3. ¿Sí ves? El Ecuador. Ahí tenéis que decidir si hacéis el favor de que vamos a hacer así o si vais a hacer Pablo Escobar Gaviria. Sería bueno que si hacéis el análisis El cachifo. esto es amarillo, esto es verde, esto es rojo, y por lo menos que hagáis un escrito